Una vez más, buenas tardes, hermanos, hermanas. Que Dios siempre esté con ustedes. Gracias por estar con nosotros hoy en esta mañana, en la casa de Dios. Listos para, ahora voy a hablar como en Kids, listos para aprender sobre la palabra de Dios. Y al inicio de este servicio empezamos leyendo la primera carta de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Primera carta de Juan 4, del 1 al 6, y tiene un título bien interesante que se llama El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y sobre esto vamos a tratar esta mañana, así que pues vamos a hacer una oración para iniciar y que el Señor hable a nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos por la vida que tú nos das. Muchas gracias, Señor, porque estás con nosotros y nos das el privilegio de poder conocer de tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque estás con nosotros y que la palabra quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y que podamos compartir esto con otras personas. Estamos en tus manos, estoy yo, y que no sea mi voz, sino que sean tus palabras a través de mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ahora con todo esto de la pandemia, ¿verdad, mis hermanos? Por todos lados hay transmisiones de internet, por todos lados hay cultos, todos los domingos, todos los miércoles, todos los días, pero a veces ni con eso nos conectamos, ¿verdad? Pero pues por todos lados, derivado, primera de Juan 4, del 1 al 6. Hay todo, por ejemplo, ahorita al mismo tiempo que nosotros estamos transmitiendo este servicio y que pues se puede ver en todo el mundo, pues también hay muchas iglesias que lo hacen. También hay, no solo en Facebook, sino también en YouTube. Yo creo que esto se aceleró más con la pandemia. Muchas iglesias ya lo hacían, muchas iglesias no lo hacían, pero ahora con esto de la pandemia y pues ahora pareciera como que no tiene fin en esto, ¿verdad? Y más aumenta y más se complica. Pues esto lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Todos los domingos, cuando uno checa el Facebook, pues hay muchos servicios. Y bueno, pues también junto con eso, también hay muchos cantantes cristianos, bastantes. Hay mucha música cristiana el día de hoy. Ahora sí que no podemos decir que no hay música cristiana, porque en YouTube hay listas de reproducción en donde uno le pone y se va a lavar sus trastes y ahí la música está suena y suena, a menos que salga un comercial, ya uno le quita y ya pues la música sigue, ¿verdad? Pero bueno, ahorita les voy a decir por qué estoy mencionando todo esto. Recordarán ustedes que el pastor Hans, los días miércoles tenemos un estudio, y me acuerdo que iniciamos antes de la pandemia a hablar sobre los profetas mayores y sobre los profetas menores. Y bueno, en resumen, ¿qué es un profeta? Como repaso, un profeta es un vocero de Dios. Un profeta, su trabajo es exhortar a los hermanos de la iglesia, hablar acerca del arrepentimiento y que podamos vivir en santidad. Y entonces, al hablar de exhortar, de arrepentimiento y de santidad, pues también los pastores entran en esto, los predicadores, los profetas. Entonces, prácticamente un pastor puede ser un profeta porque exhorta, nos muestra en dónde podemos arrepentirnos y caminar en la santidad. Y bueno, pues en la Biblia tenemos muchos ejemplos de profetas. En el Antiguo Testamento están los profetas mayores, los profetas menores, que esos estudios, pues el pastor Hans ya lo hemos platicado. Y bueno, un ejemplo que todo mundo conoce, ¿verdad? El de Jonás, que Dios le pide que vaya a predicar. Ahí es exhortar y arrepentimiento. Entonces Jonás, el profeta, pues de repente no quiso, pero al final ustedes se acuerdan de la ballena, pero en realidad ni es ballena, es un pez grande, y al final hace eso y el pueblo de Nínive se arrepiente. También conocemos a el profeta de profetas, que es el Señor Jesús. También él en su ministerio nos exhorta, nos muestra que nos arrepintamos, que nos alejemos de los malos caminos y que caminemos en santidad. Desgraciadamente, pues empezaron a formarse ideas extrañas durante el siglo I.
o sea, más o menos como por el año 100 en adelante. Y esto lo comentó el pastor la semana pasada, el pastor Alejandro, en las semanas anteriores, y hablaba acerca del gnosticismo. ¿Y qué es esto del gnosticismo? Es como una corriente, es como unas ideas que se combinan entre judías y cristianas. Y entonces ellos enfatizan mucho el conocimiento espiritual por encima de las enseñanzas de la Biblia. Voy a poner unos ejemplos de qué es esto. Por ejemplo, el gnosticismo piensa que es más importante el conocimiento y que la fe, pues sí es importante, pero no es tanto. O sea, es más importante saber, es importante el conocimiento más que la fe. Ahí hay algo que para nosotros como hijos de Dios, pues no, ¿verdad? Para nosotros es muchísimo más importante la fe que el conocimiento. Otra cosa que el gnosticismo enseña es que Dios y el mundo son opuestos. Dios está separado por lo material. Ellos creían que la materia es mala. O sea, todo esto que vemos es malo. ¿Y cómo es que Jesús, siendo Dios, pudo vivir siendo humano? Entonces ellos decían que no, eso no podía ser. Cuando nosotros sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Otra idea que dicen, y es una frase muy común, dicen: oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Ahí hay otra cosa extraña, ¿verdad? ¿Cómo que me voy a conocer a mí mismo y conoceré a los dioses? No. Cuando como cristianos, como hijos de Dios, yo sé que para conocer a Dios, aquí está su palabra. Para conocer a Dios, pues solo es cuestión de leerla. Y Dios me va a mostrar el camino. Aquí está. No tengo que conocerme a mí mismo, ¿verdad? Pero eso enseña el gnosticismo. Otra cosa que enseñan ellos, más bien el gnosticismo es una combinación, ¿verdad? De mezcla entre tradiciones religiosas, espirituales y ocultistas. Sabemos que el ocultismo pues son cosas que practican para el diablo. Entonces ellos lo combinan y no lo mezclan y lo quieren ofrecer. Ya estamos viendo algunos puntos. Otra cosa que ellos enseñan es que el gnosticismo es una escuela de regeneración que persigue la transformación del ser humano. O sea, si yo entro, me voy a regenerar y voy a ser un mejor ser humano. Cosa que aquí, con la palabra de Dios, no es así. Otra cosa es que se presenta como una perspectiva religiosa, o sea, como si fuera una religión, a la resolución de problemas. Eso lo hemos podido ver en algunas iglesias, en donde uno entra y permite que, si tú entras y das algún dinero, hay alguna resolución de algún problema, de algo. Aguas, porque nosotros no vemos eso en la Biblia. Aguas. Y otra cosa, el gnosticismo enseña algo que se llama el docetismo. ¿Y qué es el docetismo? Dice aquí que es una herejía cristiana que se desarrolló en los primeros siglos y que se caracteriza por considerar que el cuerpo de Jesús solo era aparente, o sea, solo aparecía así nada más, y que su humanidad no es verdadera. Y que Cristo pues solo parecía humano, pero no lo es. Entonces, regresemos y esta idea, esta secta, este conjunto de mezclas, de doctrinas falsas, pues puede tener la palabra Jesús, puede tener la palabra Dios, pero hay un problema, que aquí está diciendo algo que es en donde nos vamos a centrar. Estas ideas decían que Jesús no había venido en forma humana, o sea, que no tenía piel, que no tenía sangre y que solo fue como una figura que se puso y se mostró. ¿Por qué? Porque decían que la materia es mala, ¿lo recuerdan? Sin embargo, parece que este tipo de lucha, de conflictos, está viviendo Juan. Por eso es que escribe en Juan 1:14, y no lo sabemos de memoria,
y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa versión no la sabemos de memoria, pero encontré una versión que dice: y el Verbo se hizo carne y sangre y se mudó al barrio. O sea, se mudó aquí con nosotros. Y dice, y vimos la gloria con nuestros propios ojos. La gloria única como el Padre, como el Hijo. Generoso por dentro y por fuera, verdadero de principio a fin. Parece que Juan tiene ya un conflicto con este grupo de personas que piensan diferente, porque ellos dicen, no, es que Jesús solo fue una apariencia. Y aquí el apóstol Juan dice, el Verbo se hizo carne y sangre y se mudó al barrio, habitó entre nosotros, vino aquí donde nosotros estamos. Y me encanta porque dice, lo vimos con nuestros propios ojos. O sea, Juan puede decir, a mí no me cuenten, yo lo vi, yo lo sentí. Es como cuando vemos un accidente de carro. No, eso que está diciendo en el periódico está mal, yo lo vi, yo estaba ahí. Pues así, Juan, aquí yo lo vi. Y nosotros podemos leer esto y podemos creer. Ahora, el título es El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Dice el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como cristianos nos hemos a veces vuelto cómodos, y yo también, porque vemos la palabra cristiano en muchas cosas y lo creemos. Y decimos, está bien, lo vamos a escuchar, lo vamos a aprender, pero resulta que aquí Juan nos invita a que no creamos a todos, porque han salido falsos profetas y han salido por todo el mundo. Eso quiere decir que no debemos de creer a todo lo que escuchamos, solo porque diga la persona que viene de parte de Dios, porque hay muchas personas que mienten. No porque diga que es cristiano, no porque diga que viene de parte de Dios, quiere decir realmente que venga de parte de Dios. Por eso nos dice aquí, hay falsos profetas que han salido, probadlos. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Dice, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Conocer el Espíritu de Dios. Hay algunas formas de probar que la persona que está al frente, o que estamos viendo en Facebook, o que estamos viendo en YouTube, o la canción que estamos escuchando, proviene realmente de parte de Dios. Número 1 es comparar las palabras con lo que Dios dice en la Biblia. Salud, hermana. Comparar las palabras con lo que Dios nos muestra en su palabra. Si, por ejemplo, hay algo que no concuerda, entonces no viene de parte de Dios. Puede haber muchos ejemplos de esto, pero debemos siempre, cada vez que veamos algo o a alguien hablar, comparemos con lo que dice aquí. ¿Será de verdad? Otra forma de que podemos nosotros comprobar si esa persona que está al frente viene de parte de Dios es cómo es su entrega y su compromiso, cómo es su forma de vida, cómo realmente se porta, por ejemplo, en su iglesia, en su trabajo, en cómo se lleva con sus compañeros de trabajo, hasta en la forma de manejar. Porque todo eso se muestra, ¿verdad? Hasta en los pequeños detalles se muestra cómo es. Y cómo es el fruto de su ministerio, porque a veces nosotros nada más lo vemos ahí y está dando su mensaje. Pero si queremos saber mucho más, bueno, podemos conocer un poquito más a esa persona. Pero hay algo más importante que eso. Enseñan en su mensaje que Jesucristo, es totalmente Dios y totalmente hombre. Y en eso estamos aquí en el versículo 2.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si por ahí ustedes escuchan que Jesús pues solo fue una apariencia, tengamos cuidado, mis hermanos, porque posiblemente ese mensaje no viene de parte de Dios. Dice en el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, no debemos de creer todo lo que nos dicen a ciegas. Pongámoslo a prueba. Pongamos a prueba lo que está diciendo. Por ejemplo, si de casualidad nos encontramos una transmisión, pongamos a prueba. ¿Realmente, por ejemplo, está usando la Biblia? ¿Realmente está haciendo uso del contexto, verdad? Porque a veces nada más agarran las 2, 3 primeras palabras para irse por otro lado. Debemos siempre verificar cada mensaje, a pesar de que el profeta, pastor, predicador, músico diga que viene de parte de Dios. Si el mensaje es de Dios, es compatible con las enseñanzas de Cristo. Si Jesús nos está diciendo algo en las parábolas, así es. Así es. Nosotros no cuestionamos. Así es, porque es la verdad. Pero si la persona que está enseñando otra cosa, tengamos cuidado. Me llama mucho la atención que habla sobre el anticristo. Nosotros hemos escuchado del anticristo y siempre lo relacionamos con el fin del mundo. Siempre pensamos que el anticristo pues es cuando va a venir el fin del mundo, y siempre lo relacionamos muchas veces con la destrucción del mundo. Pero aquí dice, todo aquel que no hable conforme a las enseñanzas de Cristo tiene el espíritu del anticristo, y tristemente ya está aquí entre nosotros. Y en una versión leí que decía, ya llegó antes de lo que pensábamos, ya está aquí. O sea que posiblemente hay muchos mensajes que hemos visto y que no son de acuerdo a lo que está escrito aquí en la Biblia. Eso se le llama el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque no está enseñando lo que muestra su palabra. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Y les digo, sobre todo ahora, porque estamos en un tiempo en donde se cierra, no se cierra, se cierra, no se cierra, y lo más seguro son las transmisiones. Tengamos cuidado, porque a veces nos puede llamar la atención algo y podemos verlo, pero filtremos. Todo el tiempo debemos de estar verificando. Dice el versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Somos de Dios. Todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, que resucitó al tercer día y que aceptamos ese sacrificio en nuestras vidas, somos de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Somos de Dios y pertenecemos a Dios. El espíritu que está en nosotros, que es el espíritu de Dios, es mucho más fuerte que cualquier cosa en el mundo. El espíritu de Dios Dios es mucho más poderoso, y Él vence todo lo malo. Él lo venció en la cruz. El Señor Jesús mora en nosotros. Dice el versículo 5: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Yo cuando estaba leyendo esto, yo me sorprendí mucho. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Desgraciadamente,
sí hay falsos maestros, sí hay falsos profetas, sí hay falsos pastores. Por más que se digan que son cristianos, que estén dentro de una iglesia, pero hay falsos maestros. Y hablan al mundo conforme a su gusto, como para no ofender a los hombres. ¿Recuerdan al principio? Hablaba que el profeta está para exhortar, para que nosotros tengamos arrepentimiento y sobre el camino de la santidad. Pues un falso maestro es lo contrario, ¿verdad? Es hablar conforme al mundo y lo hace de una forma linda, tierna, pues para no ofender a las personas, pues para que no se vayan de su iglesia. ¿Y qué creen? Pues desgraciadamente el mundo los aprueba. ¿Por qué? Pues porque hablan como ellos. Este tipo de falsos maestros progresan muy rápido y tienen muchos seguidores como ellos. Entonces, como que se combinan. Viene un falso maestro, les habla de una forma tierna, sin que se vayan a ofender, y vienen personas o personas los siguen para que no los ofendan, no los lastimen. Y el mundo amará a los suyos y los suyos le amarán. O sea que ahí se combina entre uno y otro. Tengamos mucho cuidado, porque si todo esto es verdad, yo lo creo, pero el espíritu del anticristo ya está aquí, ya está en nuestra ciudad, ya está en nuestro Pachuca, ya está aquí. Tengamos cuidado en que no escuchemos a algunos de estos maestros. El mundo los aprueba y progresan muy rápido. Y eso lo vemos aquí en el 5, porque dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Este tipo de falsos maestros tiene mucha popularidad. Vamos con el último versículo, el versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los falsos maestros son populares en el mundo porque dicen lo que la gente quiere oír. Un buen profeta, un buen maestro, un buen pastor, pues no es popular. ¿Por qué? Porque como nos exhorta, como nos motiva a que nos arrepintamos o que caminemos en santidad, pues eso no gusta, ¿verdad? En cambio, los falsos maestros, como no te muestran que te arrepientas de algo, pues por eso son muy populares y los hemos visto, los conocemos, hemos oído hablar de muchos, pero es cierto. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Los cristianos que enseñan con fidelidad la palabra de Dios no tienen popularidad en el mundo. Y algunos hasta son maltratados y algunos hasta los matan. ¿Por qué? Porque el trabajo del profeta, del pastor, del maestro es exhortar que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y que caminemos en la santidad. La gente no quiere que se denuncie el pecado, su pecado, ni quiere escuchar las exigencias de cambiar nuestra conducta. ¿Por qué? ¿Por qué viene el pastor y me dice, los invitamos a que lean su Biblia? Ay, ¿yo por qué? No, mejor, y vamos a otro lugar, a otro sitio donde ni siquiera nos mencionan la Biblia. Mejor compren el libro, por decirlo así. El pastor, el maestro, el profeta nos muestra, y yo creo que es un gran trabajo que hace un pastor, un maestro, un profeta, porque denuncia el pecado, porque busca el bien. Es como un papá, busca el bien de cada congregante, pues es parte de la oveja del rebaño. Cuando nuestros papás nos ven mal,
pues nos regañan. Igual, yo creo que un papá también es un profeta, porque nos exhorta, nos motiva, nos anima, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y que caminemos en santidad, o sea, que caminemos bajo sus reglas, en sus cuidados. Pero cuando no lo hacemos, pues hay conflicto y no nos gusta que nos regañen. Y a veces, cuando somos más chamaquitos, decimos, ay, cómo me gustaría que los de allá fueran mis papás, porque ellos no regañan. Pero realmente nuestros papás están buscando el bien, nuestros pastores están buscando el bien. Entonces, observemos todos estos detalles cuando estemos viendo un mensaje por la red. ¿De verdad este líder que está ahí nos está mostrando el camino hacia la santidad? ¿O eso no importa? Usted viva tranquilo, disfrute el día a día, ¿verdad? Un falso maestro será bien recibido por los que no son cristianos. Y hay muchos. ¿Por qué? Porque, pues como no va a hablar nada de pecado ni de santidad, pues bienvenido sea. Pero si viene un maestro, un profeta, un pastor, y nos dice algo en donde tenemos que cambiar, no, ese sáquenlo, ese allá lejos. Mis hermanos, estamos por terminar esta prédica. Tengamos cuidado. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos un poco complicados. Veía hace poquito, esto pareciera como una película de terror. Nadie se lo imaginaba hace 10, 15 años. Nadie se imaginaba que un virus vendría a transformar la vida. Dice nuestro pastor Hans, y esto posiblemente no va a mejorar, posiblemente va a empeorar. Y esto de las transmisiones por internet posiblemente también continúen por mucho tiempo más. Y nosotros estamos con nuestro teléfono en nuestra mano y le vamos pasando. Tengamos cuidado con lo que escuchemos. Por eso es que nosotros aquí como iglesia en Armonía también hay que tener sumo cuidado cuando nos paramos aquí. Y tenemos a un grupo de pastores que estamos, nosotros tenemos que mostrar lo que vamos a hablar, tenemos que mostrar lo que vamos a cantar, y ellos nos ayudan a filtrar. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si estoy cantando algo como lo que les estaba enseñando del gnosticismo? Y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Pero tenemos un grupo de pastores que nos están ayudando. Analicemos nosotros mismos lo que escuchamos, lo que vemos. Si ustedes que vienen aquí a Armonía escuchan algo que está en contra de esto, acérquese con el pastor, acérquese y coméntelo. Mire, yo creo que tal vez no está bien esto. Estamos en confianza, claro que sí. Pero también es bueno que nosotros nos pongamos a estudiar más. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a denunciar algo cuando no lo sabemos? Y yo también me incluyo, a veces no leemos, no conocemos. Y entonces, pues como no lo conozco, pues ¿cómo puedo hablar? Pues está bien, gloria a Dios, ¿verdad? Pues no importa. Si hay algo que no entiendo, pregunte a nuestros pastores. Tenemos pastores, gracias a Dios tenemos no solo uno, tenemos varios. Pregunte, mire, yo escuché esto, ¿será cierto? Mire, yo escuché que el arca de Moisés y subieron los koalas, ¿será cierto? Y ya nuestros pastores nos dirán, no, ese es el arca de Noé, ¿verdad? O sea, preguntemos, no hay nada de malo. Más bien, luego dicen, no preguntan. Entonces, a lo mejor me expliqué bien. Hay que preguntar. Aunque se escuche absurda la pregunta, créame, los pastores están para ayudarnos. Oremos para que Dios nos guíe. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mientras sigamos leyendo, conoceremos la verdad. Pero si no la conocemos,
pues eso también es malo. Dice, y la verdad nos hará libres. La verdad en Cristo Jesús nos hace libres. Eso quiere decir que si no lo conozco, entonces no me hace libre, me condena, porque todo lo que me dicen lo creo. Y nosotros debemos de estudiar. Puede preguntar, hay otras, por ejemplo, esta Biblia que nosotros usamos, que es la 1960, luego de repente trae unas palabras españolas que ni yo conozco, nunca hemos usado, como el vosotros, oísteis. A lo mejor ya no lo ocupamos, pero si preguntamos, podemos usar una versión más actual. ¿Para qué? Para poder entender mejor. Tenemos diccionarios, hay diccionarios bíblicos, hay comentarios bíblicos. Usted lee un pedacito, por ejemplo, de un pasaje, y el teólogo muestra un pasaje más grande, explicando, mostrando, y entonces eso nos da un amplio panorama. También tenemos los estudios de los miércoles. El pastor Hans, para hacer un estudio de 30 minutos, pues estudia mucho. Pregunte también, por ejemplo, ahorita estamos viendo Primera de Juan, por eso la invitación de que siga. Esto es una continuidad de todo lo que estamos viendo en los miércoles, los domingos, que estamos viendo la misma carta. Y la pregunta para terminar: los falsos profetas y ¿yo qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir mostrando indiferencia? Porque yo también lo he hecho. Y sobre todo, acá les confieso un secretito, en las canciones. Pues total, es música cristiana y la que sea es buena, pero hace poquito una hermana nos decía, pero en la Biblia no dice que el que brinque va para el cielo. Hay un cantante que así canta: el que no brinque no va para el cielo. Y nosotros, amén. Pero en la emoción, pues decimos amén, pero ya cuando lo analizamos decimos, eso no viene. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué le estoy diciendo amén? Entonces, hay muchas cosas que nos falta por aprender. Hay muchas cosas que vamos a seguir aprendiendo. Por eso no se desconecte con nosotros. Todos los miércoles tenemos el estudio. El día martes en Radio Armonía tenemos otra meditación, y todo eso también lo subimos tanto a YouTube también, porque pues si vamos a escuchar a otros, pues yo también, pues mejor nos escuchamos a nosotros. También está en Spotify, Armonía Cristiana Internacional. Hay mucho material que podemos volver a escuchar, pero sobre todo, mis hermanos, revisemos qué está aquí y qué es lo que estoy viendo. Hay pastores que empiezan su enseñanza y nunca abrieron la Biblia, y son pastores. ¿Tendrá algo de gnosticismo? Tal vez, pero ¿cómo lo voy a saber? Comparándolo. Así que mi hermano, mi hermana, le invito a que, así como el hermano Juan aquí nos enseña, es probad. Conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dice, somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Conocemos en esto el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mis hermanos, tomemos este tiempo para que el espíritu de error no more en nosotros. A veces hemos caído porque no sabemos, pero preguntemos. Hermano, ¿dónde viene esto? Y podremos, a lo mejor no lo sabemos, pero siempre tenemos a alguien. Tenemos a nuestros pastores aquí, tenemos al pastor Rubén, tenemos al pastor Aldo. Hay muchos pastores a los que les podemos preguntar, y sé que con mucho gusto nos van a ayudar. Pero solo es cuestión que nosotros preguntemos. Es como en la escuela. Si no nos dicen, si nosotros decimos que sí y en el examen nos va mal, dicen, ¿por qué mentiste si no sabías? No preguntaste. No nos vaya a pasar eso en la eternidad. Es que no preguntaste. Mejor prefiero ahorita preguntar. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos muestre todos los días la verdad. Aquí está la verdad, pero
que podamos filtrar, diferenciar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque hemos podido conocer por medio de Juan el hecho de que hay un espíritu de verdad y un espíritu de error. Señor, perdona nuestros errores. Perdona por todas aquellas veces que hemos creído cosas que no vienen de parte de ti. Señor, perdónanos si el día de hoy nosotros queremos tomar acción y queremos, Señor, escuchar palabra de ti. Señor, estamos en tus manos y queremos, Señor, seguir aprendiendo de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.